Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots, crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... Yeah. Soma es un juego sci-fi de terror de la desarrolladora Frictional Games que nos trajo a la mesa hace ya varios años la saga Penumbra, Amnesia y ahora pronto Amnesia Rebirth. Diferente a los juegos de terror convencionales a su tiempo, Soma no es terrorífico en el mismo modo que los demás. Y este es el aspecto que me ha llevado a este preciso punto en que me siento obligado en hacer un análisis del mismo. Hay juegos que en el apartado del gameplay son bastante atractivos, contienen mecánicas que apoyan la narrativa de la obra, y que si eliminásemos una de estas herramientas sería un juego completamente diferente. Incluso podríamos perder aquella experiencia por completo. Digo esto porque lamentablemente siento que hay elementos que podrían mejorar la experiencia de Soma, como lo es el combate con los enemigos y en algunos casos algunos diseños, y enfocarse directamente a su punto más fuerte, que es el ambiente y aquel espacio donde nos acorrala con interrogantes morales, que concluyen en preguntas por nuestra propia conciencia. Dicho esto, no creo que afecte con totalidad la experiencia, sino que incluso podríamos hasta mejorarla. De todas formas, es algo que veremos en mayor detalle cuando nos encontremos con los enemigos. Soma comienza con el súbito despertar de nuestra protagonista Simon Jarrett contestando una llamada. David Munchi, neurocientífico, nos llama para recordar beber un fluido que nos ayudará para el escáner de los daños de nuestro cerebro, y que más tarde nos reuniésemos en su oficina por la cita acordada. Nos levantamos de la cama y exploramos nuestra habitación. Año 2015, dicen los correos que compartimos con nuestro amigo, pero continuamos revisando los rincones enterándonos por el recorte de un diario sobre el accidente de auto que nos causó el daño cerebral y la muerte de nuestra amiga que nos acompañaba, al parecer la misma que apareció en nuestro sueño. Si bien llevamos solamente 5 minutos del juego y nuestras expectativas son claramente disfrutar de un juego de terror, para nuestra sorpresa no existe nada en esa habitación que nos aceche o enfrente con violencia, así que por tanto nos bebemos el líquido y salimos por la puerta. Como les dije antes, a pesar de que estamos preparados para recibir una especie de susto o presenciar algo que no esté dentro de los órdenes naturales, viajamos por el metro hasta llegar al laboratorio del Dr. Munchi sin mucho que temer. Nos sentamos en la silla para el escáner y despertamos en otro lugar. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Hello? Mr. Munchi? Did something go wrong? This isn't funny. Estamos en un lugar completamente oscuro, con estilo de instalaciones pesadas. El sitio es muy decadente y parece incluso hasta abandonado. Hay una especie de raíces que están compuestas de metal y biomasa, que desprenden un líquido negro, viscoso, y que se apoderan de las instalaciones incluso de otros organismos como funcionarios fallecidos. La ambientación y la atmósfera son muy exquisitas, los sonidos y la música nos ponen tensos a la par con nuestros propios pasos que retumban fuertemente en los pasillos, y la estética hace que verdaderamente sintamos que estamos dentro de una instalación al borde del colapso. Se nos revela una forma muy extraña que podemos escuchar unos buffers de sonido que se encuentran a lo largo de las instalaciones. Y no solamente se limita a estos buffers, sino que podemos escuchar robots dañados. Avanzamos y notamos que hay algo, una criatura o monstruo que anda acechando por las instalaciones. Y no solamente se limita a andar por los pasillos, ya que escuchamos sonidos saliendo desde las áreas de ventilación. De pasada nos enteramos, en caso que no encontremos a la criatura, que mantenernos agachados y escondidos es clave para la supervivencia.
Avanzamos por los pasillos y por fin tenemos claridad donde nos encontramos, o parcialmente. Estamos en Pathos 2, unas instalaciones bajo el mar que se encargaban en un inicio a realizar operaciones mineras, lanzaderas satélites y sondas espaciales, que además investigaba la inteligencia artificial, ciencias marinas e hidrocultura. Por supuesto, hay muchos misterios dentro de esta instalación autosuficiente que iremos desglosando a lo largo del video. El primero de ellos es que logramos establecer comunicación con otro complejo de la instalación, y nos contesta una voz femenina en el comunicador, que nos recomienda reunirnos con ella. Muy para nuestra suerte encontrar otro humano y que nos cuente qué ha pasado y qué nos ha pasado. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Seguimos nuestro curso hasta que nos encontramos con el primero de los monstruos del juego, así que daremos un poco de contexto. En Soma no tenemos a nuestra disposición armas ni formas directas de enfrentar a los enemigos, por tanto para resolver estos enfrentamientos se nos ofrece correr, esconderse y hacer ruido. Pero lo que no está claro es si los enemigos son vulnerables o afectados por estas tres mecánicas, ya que hay diversos enemigos. Hay algunos que son ciegos, otros susceptibles al movimiento, otros que son extremadamente sensibles al sonido, otros a la luz, otro que no debe mirar, y etcétera, etcétera. Pero el juego no pone esfuerzo en revelarte esta información, así que o lo resuelves con ensayo y error y te comes los sustos, o tienes suerte de acertar en una debilidad y la explotas. Hay tantas alternativas que podrían mejorar esta experiencia más allá de estar mirando frente a frente a una pared estando agachados, mientras tenemos un monstruo en nuestra espalda, o sencillamente enterarte que eres más rápido que la gran mayoría, así que pasas corriendo delante de ellos. Y pongámonos en la situación en que fallas y mueres en el intento. Despiertas en la última habitación, que generalmente es exactamente el mismo lugar donde te moriste y lejos del monstruo. Por tanto, es frustrante porque no hay empeño en el encuentro con los enemigos, ni tampoco en resolver si es que fallas. Así que no tiene mucho significado colocar un desafío que hace que a veces sea más fácil de dejarse derrotar. De todas formas, entiendo que aparecer exactamente en el mismo lugar hace que no se pierda el momentum de la historia. Pero de todas formas no puedo dejar de preguntarme el porqué de los enemigos, ya que podría incluso no haber y quizás nos dañaría la experiencia. Y hablando de experiencia, muchas veces me encontraba en la situación que estaba avanzando en la historia y al aparecer el monstruo no paraba de pensar que eran un estorbo. Y casi lo olvidaba, el primer monstruo es tan poco aterrador. La primera vez que lo vi me acerqué a él muy curioso para ver exactamente qué era y me llevé una sorpresa porque era un enemigo que terminaba matando. Para el resto de los demás monstruos, la ambientación, los sonidos, los momentos de persecución y la gran mayoría de los diseños está todo bien. Pero ahora suficiente de quejas y vamos a lo exquisito. A medida que avanzamos en nuestro camino, nos vamos encontrando con robots que hablan y algunos que se creen incluso humanos. Muchas veces tenemos que tomar decisiones respecto a sus vidas, ya que se encuentran obstaculizando nuestros puntos de interés. Aunque hay otros sí, que están a la deriva y son totalmente inofensivos. El primero de estos robots que nos desafía es Carl Senken. Carl es un robot que dice ser humano, herido y tirado en el suelo. Descripción que para nosotros resulta curiosa. What are you? Are you blind? It's me, Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? Y que no recuerda exactamente cómo llegó ahí, aunque sí tiene memorias de cosas que había hecho antes. Aquí estamos entrando en lo que hace terrorífico a Soma respecto a otros títulos, y pueden olvidar los monstruos por un momento. Finalmente llegamos al centro de comunicaciones, donde tenemos una breve conversación con Catherine, la cual es interrumpida por la inestabilidad del complejo y se nos revela esto. Simon, come to Lambda. How do I get there? There's teletrains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Shit! Where should I? Oh, fuck!
What the hell? How is this possible? This is insane! Con todo lo anterior recapitulemos. Hasta este punto teníamos estos antecedentes antes de llegar a este lugar. Habíamos sufrido daño cerebral, tenemos pesadillas quizás producto del accidente, y Munchi nos dijo que el escáner iba a servir para hacer un modelo en computador que sería estimulado. Si pensaste en estas posibilidades cuando jugaste, llegamos a la misma conclusión, solamente tendremos que esperar hasta que algo del otro lado nos despierte, de la misma forma como nos despertaron en un inicio del juego con la llamada al teléfono o que sencillamente termine el escáner. El problema de esto es que, bueno, no se engañaron en el buen sentido. Han pasado 100 años desde aquel escáner en el laboratorio del Dr. Munchi, así que todo lo que vemos en estos momentos son los 100 años posteriores de la Tierra. Simon Jarrett ha fallecido en el mismo año en que nos hicimos el escáner, debido a que parte del ambicioso proyecto de Munchi era traer una solución imposible al derrame que padecía Simon, pero que por temas que quizás dependían de su poca vida restante no pudieron resolver. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchi's templates. A legacy scan. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Por tanto, el Simon de ahora, el que controlamos ahora mismo, es una copia en base al escáner que realizó Munchi en 2015, siendo este la personalidad que controlamos ahora mismo 100 años después. Es más, el escáner de Simon es tan relevante que ha sido el primer escaneo creado y utilizado en el desarrollo de la inteligencia artificial del futuro, por lo que nos trae miles de preguntas si existen o no más Simon repartidos por el mundo, y todas las posibilidades terroríficas que con eso trae consigo. Simon, ante este escenario, no puede evitar sentirse de alguna forma inferior, por el hecho de no ser real y ser una copia. Pero volviendo al eje central del problema, ¿qué es Simon entonces? Si no es humano, no al menos uno de carne y hueso. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Y nuestra guía Catherine, cuando la visitamos en persona, nos enteramos que de hecho también es una copia del escaneo de la original. ¿Ella tampoco es humana? Y si la respuesta fuera parcialmente sí lo es, entonces ¿qué constituye en el grado mínimo un humano? O para términos prácticos, lo que queremos referirnos como humanos. Ya que Simon no es, entre comillas, humano, esto explica muchas cosas, sobre todo sus capacidades. Que puede escuchar los últimos momentos de las personas cuando los toca, haciendo data mining en las cajas negras, que son unos dispositivos implantados en los empleados de Pathos 2 para facilitar los tratamientos médicos, que también graban la actividad y ondas cerebrales. Como también acceder a los buffers de datos, o que su visión se distorsione en ciertos momentos ya que no tiene ojos, sino cámaras. Que pueda sobrevivir bajo el mar, encender una linterna que tiene en su cabeza, y etcétera, etcétera. Muchas cosas han pasado estos últimos 100 años que iremos paso a paso reflexionando los sucesos. Lo primero y más importante. Curie is safe while submerged. The crew, what's left of it, is doing okay. For the rest of the world, there's no good way to describe it. The destruction is absolute. The surface is just gone. La Tierra ha sido impactada por un cometa que ha devastado toda la vida en su superficie, dejando a los humanos de Pathos 2 como los únicos supervivientes y con sus instalaciones severamente dañadas, reduciendo a meses sus esperanzas de vida. Simon en guía de Catherine se encargarán de terminar el proyecto Arca,
cuyo desarrollo se volvió más severo tras el impacto. Este proceso tiene el objetivo de salvar a la humanidad, en una simulación en que la humanidad pueda vivir gracias a este dispositivo que tiene como destino las estrellas. Este propósito, a pesar de estar todo en su contra, con mínimas posibilidades de llevarse a cabo, será nuestra meta durante el transcurso de la historia y el juego. Ahora bien, retomando el asunto de Karl Senken. Estas interacciones, en mi opinión, son el punto más inmersivo en la historia, y que paradójicamente no todos tienen que ver con el destino del juego, o nos abren otra posibilidad a otro final. Además, el juego sí se hace cargo de estas preguntas, ya que ofrece un par de respuestas a los enigmas que nos vamos encontrando a lo largo de los pasillos. Estos personajes hacen preguntas a Simon, que lo hacen cuestionarse asuntos morales y existencialistas, pero más que a Simon son preguntas para nosotros. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying mystery. Yeah, I'm human. Are you? Es inevitable reflexionar estas incógnitas que tienen relación con la historia y el personaje, pero es porque también son preguntas que se aplican para nosotros mismos y el mundo. Entonces no es como si pudiéramos evitar estas situaciones, porque una vez que se nos presentan ya no hay vuelta atrás, porque sea la decisión que tomemos en ese momento va a decidir el destino de ese robot humano. Insisto, si resuelve o no el conflicto el personaje no lo resuelve completamente para ti, porque son cosas que hasta la fecha no tenemos certeza ni respuesta, y suponiendo que estás aquí, no harás oídos sordos. Muchos son los personajes que nos ponen en esta situación. Entre ellos está Vigdis, Carl, Amy, Azaro, Javid y Robin Bass. Esta última la examinaremos en detalle. Cerca de la entrada de Z nos encontramos a Robin, un robot en pésimas condiciones que, al igual que Karl Senken, no tiene conciencia sobre su situación. La encontramos sola y hablando consigo misma, creyendo que ha llegado al arca. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. Este es uno de aquellos momentos que les mencioné anteriormente, donde el juego nos pone en una situación muy difícil, si mantener la ilusión de Robin o desconectarla causándole la muerte. Mientras más pensamos en la situación, más difícil es tomar esa decisión final. Si realmente dejar a Robin confundida, que eventualmente puede que se dé cuenta que se encuentra sola, pierda convicción que se encuentra en el arca, o desconectarla y evitar aquel proceso de soledad que puede que duela más que la misma muerte. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Una vez nos decidimos y tomamos nuestra decisión, entramos a Z y nos adentramos en su cuarto que nos cuenta toda su historia. Robin, al igual que muchas de sus colegas, accedieron al escáner y sean integrados al arca, pero en virtud que muchos tenían diversas consideraciones sobre el proyecto en sí mismo, algunos decidieron acabar con sus vidas en el segundo siguiente después del escáner, con la esperanza que no se sintiera la transición. Robin creía en la continuidad, una teoría propuesta por Mark Sarang, uno de sus colegas, que dice que después de ser escaneados, durante un pequeño y muy corto lapso de tiempo, tú y el escáner son uno mismo, idénticos, pero mientras más transcurra el tiempo, se irán separando hasta ser seres distintos por sus experiencias. Por tanto, la forma de contrarrestar la eventual distinción es terminar con el tú que se ha hecho el escáner, durante o momentos después de tal, causando una continuidad de la experiencia entre el tú original y el tú que ahora se encuentra en el arca. Esta sin duda es una teoría muy romántica que poseyó a muchos a tomar la misma decisión que Robin, pero que dejó al resto de la tripulación lidiar con sus cuerpos y con menos fuerza para enviar al arca al espacio. El punto de discusión nace después de que vemos la habitación de Robin, y no podemos evitar pensar que en un punto la teoría de la continuidad pretende o cree en una transferencia de la conciencia entre los dos seres. Pero en la realidad, desde ese momento hay dos tú, uno que ha muerto y el otro que ha pasado a cualquier escenario donde se ha activado. Esto ya lo vimos con Simon. Cree que es una continuidad directa al Simon de antes, hasta que vemos los momentos posteriores del escáner, lo que por un lado no es mentira, pero no es completamente la realidad. Simon es una copia del Simon anterior, un ser distinto, por tanto dos conciencias, no una continuidad directa. Y termino con un ejemplo que muchos usamos para explicar este enredo en Soma. Lo que ocurre no es un cortar y pegar, es un copiar y pegar. En el momento en que hacemos el escáner, nosotros seguimos con nuestras vidas, mientras que nuestra conciencia puede ser incluso multiplicada en otros robots, organismos o lo que sea. La cantidad no cambia el hecho, de la misma forma en que la brevedad de nuestra muerte tampoco.
Otro ejemplo de esta decisión es la de WoW. Para darles contexto, la WoW es una inteligencia general artificial creada con la intención de supervisar y mantener todas las instalaciones de Pathos 2. Es responsable además de traer a la vida a Simon Jarrett 100 años después, así como a los demás personajes que muchas veces vemos conectados a esta biomasa fusionada con el metal de las instalaciones. La pregunta es ¿por qué? Como les dije, la tarea de WoW era supervisar Pathos 2, pero su primordial tarea era mantener con vida o preservar la humanidad. Me imagino que van entendiendo a dónde va esto. Después del impacto que arrasó con toda la vida en la superficie de la Tierra, el objetivo primordial de la WoW fue la preservación de la humanidad. Y para lograr este objetivo utiliza el gel estructural, que es ese gel negro que hemos visto muchas veces en el juego, que usaba con anterioridad la WoW, para reparar el daño eléctrico y estructural, e incluso revivir la vida biológica hasta cierto punto. Came back to life. Something like it. Una vez impactado el cometa que arrasa la Tierra, la WoW se expande para proteger a la vida humana. Y aquí puedes ver hasta qué punto entiende esta inteligencia lo que significa preservar la vida y lo distorsionado que es para nosotros. También es causante de crear estos monstruos que hemos visto a lo largo del juego, como también la vida marina en el abismo. Así que la WoW es en parte una fuerza e inteligencia que mientras más transcurre el tiempo, más se empeña por traer y mantener la vida a los seres vivos. El problema de todo esto es que ha traído consigo la muerte de otros seres humanos en su camino por aprender a mantenerlos vivos, como fue el caso en Omicron, donde la WoW usó señales electromagnéticas para dirigir el gel estructural, pero esta señal interfirió con las cajas negras de la gente de las instalaciones, que terminó matándolos por la sobrecarga. Esto ya se veía con menor intensidad de las instalaciones. A muchos les sangraba la nariz, tenían dolores de cabeza, pero cuando la WoW comprendió que eran los únicos sobrevivientes de lo ocurrido en la Tierra, acrecentó el flujo del gel estructural con estas señales que terminaron matando a toda esta gente. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. Sin duda es un evento terrible, pero la WoW resuelve, entre comillas, este conflicto usando los escáneres que había hecho Catherine a los funcionarios para traerlos de vuelta a la vida y mantener un ecosistema seguro. Creo que este es un momento clave para entender cómo funciona la WoW y su forma de aprendizaje, que obviamente no se escapa mucho de nosotros mismos como especie y la forma en que la naturaleza se comporta en algunos aspectos. Para muchos la WoW puede ser considerada un antagonista, porque aún siendo ciegos podemos ver todo el sufrimiento que ha traído en el breve tiempo que ha estado en el mando. Pero por otro lado pienso ese poco tiempo que ha tenido para sofisticarse y que obviamente podría mejorar esa toma de decisiones. Simon es un ejemplo perfecto, y no es más que la cúspide de esta creación, como menciona Catherine refiriéndose a este como lo mejor de dos mundos. ¿Será este un argumento con el suficiente peso para perdonar a la WoW? Pero ¿y si me estoy equivocando y sea mejor apagar la WoW? La decisión de detener a la WoW se propone en el juego, y no solo eso, podemos acabar con ella o dejar que todo siga su flujo. Lo magnífico de esto es que, como la mayoría de los grandes temas que trata Soma, no cambian el final del juego. Estas decisiones son más pesadas incluso para nosotros que tenemos que decidir. Y es porque la WoW aprende, no es una fuerza catastrófica o maligna que funciona en base al caos. Se va sofisticando a medida que transcurre el tiempo. Y quizás, quién sabe, podría incluso llegar a las estrellas de la misma forma en que nosotros lo hacemos con el final del juego. O bien, la otra posibilidad, volverse lo suficientemente fuerte para controlarnos al punto en que no tendremos escapatoria. Ya que sabemos la gran fuerza de la WoW por salvar entre comillas a los humanos, el juego nos acerca a la otra posibilidad, hacia una mujer que decide la dignidad encontrada en la muerte. Les presento a Sarah Lindwell. You're different. Como hemos visto, la WoW tiene como orden inscrita la salvación de los humanos, pero esta orden no considera a aquellos que desean lo contrario. Esto quita el principio de libertad que nos gusta pensar que gozamos sobre nuestras propias vidas. Esta es una de las principales razones de por qué muchos deciden acabar con la WoW, y no los culpo. Pero volviendo al principio, si recordamos bien, este no ha sido otorgado por nacimiento a la humanidad. Hasta la fecha nos negamos a nuestra propia mortalidad con la tecnología y la medicina, permitiéndonos alcanzar lujos que cualquier especie soñaría con tener. Este es un camino que ha construido la humanidad durante toda su historia. Y me gusta pensar que ese camino permite a los humanos elegir entre muchas cosas
la dignidad de la muerte. Este momento es una carta de amor a la humanidad, pero lamentablemente también es la última. And I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Sarah decide la muerte por sobre esta grandeza que Simon le menciona, sobre ser la última humana viva en la Tierra. El dolor y la incapacidad de no poder vivir es lo que hace que Sarah elija la muerte. Y es una idea que se enfrenta a la voluntad tirana de la WoW, una idea que busca la capacidad de elegir. Y por lo mismo es tan fuerte esta escena, porque no solo se enfrenta a la idea de que una inteligencia como la WoW decía grandes cosas sobre nosotros por nosotros, sino por el hecho que nos revela el patrón restrictivo que se impone por sobre la vida de los que tiene por código obligada a cuidar. I'm glad you came by. Good to get this over with. Would you stay with me, please? What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. El escenario es tremendamente devastador y muy deprimente. Y mientras observaba por última vez las fotos de Sarah antes de abandonar la estancia, recordé la frase de Simon que encapsula parte de muchas cosas que hemos visto a lo largo del juego, y que por supuesto también se encuentra en este momento. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. Hay una última escena respecto a estos momentos en los cuales se nos presentan dos opciones, como la mayoría de todos los ejemplos anteriores, la cual es quizás la más impactante de todas las anteriores, por el hecho que tiene que ver con Simon. Sabemos que Simon no es un sujeto muy listo, pero creo que el giro no es solo por esta cualidad, sino por el hecho que está muy empecinado a la idea de ser una copia. Se resiste mucho a la posibilidad de perder su originalidad, y de alguna forma su identidad. Y esto lo vemos muchas veces cuando habla con Catherine, y no lo culpo para nada. ¿Quién no habría sucumbido ante tales revelaciones hace ya bastante tiempo? Sobre todo que cada minuto que pasa y entiende mejor lo que ocurre a su alrededor, siempre su identidad termina distorsionándose, llegando a tal punto de descubrir que es una copia, no es humano, no está en su cuerpo, posee el cuerpo de una compañera de Catherine, es mitad máquina y podríamos estar mucho más tiempo sobre sus penurias, pero no es el punto. Lo que quiero mostrarles es el punto de declinación de la identidad de Simon. Una vez ocurrido esto, veremos un cambio muy grande en su identidad y a la idea de defender tanto lo que él considera humano de sí mismo. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just, Why was it still talking? it's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realized how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. Esta escena está muy bien lograda. Los actores de voz, el cambio de control a la nueva copia de Simon, que pudo haber sido como nos quedábamos lentamente dormidos y listo, pero ese cambio sutil haciéndonos controlar al nuevo Simon de la misma forma que la primera vez, que incluso además se dijo el mismo chiste. Y ahí se encuentra el tú que fuiste hace meros segundos atrás, que además debes decidir qué hacer con su vida. Hay muchas cosas que procesar,
pero lo evidente es que Simon se ha resistido demasiado a la idea de lo reemplazable que es su conciencia, casi como una violación a la figura divina de la conciencia hace 100 años atrás. Esto lo sabe muy bien Catherine, y mientras Simon a sabiendas que este se resiste. Esta es una situación muy compleja que muchos podríamos justificar que Catherine tiene un objetivo muy elevado, que es la salvación de la humanidad, y hará lo que sea para concretarlo. De todas formas, si te viste intrigado por estos dilemas, hay otras fuentes que puedes explorar para investigar un poco más del tema, y obviamente las dejaré en la descripción del video, así que ojito. Pero volviendo al tema, esto es lo que me encanta de Soma, y en los videojuegos que logran este nivel de inmersión en su narrativa, la verdad. Soma tiene esa audacia de preguntar cosas que en literatura y en el cine ya hemos visto por muchísimo tiempo, y que por razones de entretenimiento e interactividad los videojuegos no exploran con tanto afán. Sabemos que debido al elemento característico y que hace diferente de la literatura y el cine, el videojuego no solamente tiene al jugador como un espectador de los sucesos, sino que un partícipe directo con estos. Y obviamente no hay que ser ciegos a entender que muchos momentos de Soma serían muy distintos y que quizás contengan un menor nivel de impacto como lo harían si fuesen expuestos en la literatura o en una película. Pero en términos prácticos, ¿cuál sería esta diferencia? Bueno, en Soma la historia es contada por un lado de forma lineal, pero por otro, que me gusta pensar que es el sitio reservado para los videojuegos, es la historia que no pertenece a este hilo central, pero que la complementa. Ejemplos ya hemos visto, Carl, Amy, Robin, etc. Pero hay un espacio en Soma que me arriesgo a decir que es único por la interactividad, y son los puzzles. En general, la mayoría son básicos y simples, casi como espacios de respiro entre la narrativa. Pero hay otros que nos sacuden profundamente si nos detenemos por un momento a pensarlos, dándonos otro giro que no necesariamente pertenece a la historia, sino a posibilidades de eventos que no experimentamos en la realidad, pero que eventualmente, si la ciencia y la tecnología avanzan, podríamos. Aquí voy a hacer un poco de trampa porque el ejemplo que les voy a dar a continuación sí tiene que ver con el hilo central de la historia, pero representa tan bien a lo que me quiero referir de la interactividad de los videojuegos, que sería un desperdicio muy grande no presentarlo. Pero vamos al caso. Uno de los puzzles más duros, por decir menos, es encontrar a alguien que tenga un código para que nosotros sigamos con nuestro camino en lanzar al arca. Y la clave para este puzzle es Brandon One. Brandon es un ingeniero en Pathos 2 que, por motivos de interés en la historia, necesitamos que nos dé el código. Brandon está muerto, al igual que toda la tripulación, pero él, al igual que su novia Alice, se hicieron el escáner. Nuestra meta es entonces usar el código de escáner de Brandon, para hacerlo correr en una simulación y extraer el código. Suena muy simple. Pero aquí es donde las cosas se ponen complicadas. La simulación debe ser lo más verosímil posible para que Brandon se sienta cómodo y su estrés no termine por apagar el sistema dándose cuenta que se encuentra en una simulación, dejándonos sin más alternativa que intentarlo de nuevo pero con otras variables. Lo terrorífico de esta simulación es que traemos de vuelta la conciencia de Brandon, que recién se había hecho ese escáner, y lo hacemos pasar por tantos escenarios mal recreados que Brandon siempre termina colapsando por el miedo, el estrés o la confusión. Y esto pasa una y otra vez, incontables de veces, hasta que nos adentramos en su cuarto, hurgamos en su vida privada y encontramos cosas con las que podemos incluir en la simulación, como la voz de su novia Alice para que se relaje. Y la verdad, solo una vez finalizado el puzzle me di cuenta de que este escenario rápidamente se había convertido casi en una cámara de tortura, sobre todo porque ya había invocado quizás una decena de Brandon que habían sido o abortados o colapsados por mi negligencia. Este juego de simulación termina siendo una perversión al descubrimiento que habíamos hecho con anterioridad. Esas conciencias por distorsionadas o confundidas que parecían eran iguales y no menos reales que tu propia conciencia. Porque podemos debatir finalmente pequeños detalles que en un inicio nos hacían diferenciar enormemente entre los robots y nosotros mismos. Pero ahora queda más que claro que esa distinción era por un lado confusión nuestra y de los propios robots sobre sus límites o expectativas. Y también recuerdo que Simon fue esta especie de conejillo de indias en todo esto de la simulación y la inteligencia artificial. Por último, podríamos retomar la idea de la simulación y el propio hecho de que puedan simular un ambiente para el sujeto en cuestión. ¿Y hasta qué punto pueden hacerlo? Me refiero hasta qué otras cosas podrían integrar en la simulación para que se sienta real. Y lo pregunto de forma abierta, ya que es una mera suposición. Pero si fuese el caso, que podría sofisticarse aún más este proceso, ¿qué limita al sujeto que está siendo simulado a crear otra simulación? O a los habitantes del arca, ¿cuáles son sus límites dentro de aquella simulación? Si pueden confirmar esa capacidad, ¿qué limita que el mundo real de Soma, de donde proviene el primer Simon, no sea una simulación? Todos estos casos pueden ser aplicados para nosotros mismos si es que llegamos a ver el glitch en la Matrix o pueda computarse la realidad. No esta pregunta y el tópico sobre si vivimos o no en una simulación, ya que se ha popularizado bastante durante los últimos 10 años,
sobre todo por películas como Matrix o los dichos de Elon Musk, Nick Bostrom y George Smoot. Pero esta respuesta queda en el mismo lugar de incertidumbre que la pregunta que constituye una conciencia, de qué está hecha, cómo nace, cómo se mide. Pero volviendo al juego, Soma no es del tipo de terror que acostumbramos, es muy diferente en sus puntos fuertes, y no debería sentirse menos por tal acusación. Por mucho tiempo, durante más de 10 años, disfrutamos en gran medida del recurso del jumpscare, para crear una sensación de inquietud dentro del escenario del propio videojuego, que a muchos como a mí nos terminaron por cansar incluso en las salas del cine. Y no les voy a mentir, no es un mal recurso, si es que sabe utilizarse en los espacios debidos, pero la saturación del recurso mismo, como lo haría cualquier exceso de uso, llega a cansar al espectador, o al jugador en este caso. Soma, por otro lado, no abusa de este recurso, sino más bien nos asusta con el contenido de su narrativa, ejemplificado muchas veces en este video, así como los eventos que surgen en la historia de formas inquietantes. Y como hemos visto a lo largo de este video, Soma es un videojuego que es mitad un intento de juego de terror tradicional, como Penumbra o Amnesia, ya que claramente son los mismos desarrolladores, pero por otro lado es una experiencia muy rica en su ambiente, o en la incertidumbre de encontrarnos atrapados en un lugar que no conocemos, que se cae a pedazos. Y una vez nos arreglamos para llegar a la zona final del juego, cargamos con el arca hasta llevarlo al cañón, y sabemos que Catherine nos ha prometido de alguna forma que tenemos la posibilidad de ser transferidos al arca. Así que nos sentamos en la silla del escáner, iniciamos el lanzamiento y esperamos aparecer dentro del arca. Yes! Fuck yeah! We made it! Woo! I'm still here. Still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Con todo lo que ha sucedido era esperable esta clase final, pero no se siente desperdiciado ni nada, es solo que es como si la esperanza de Simon nos hubiera traído hasta este momento, con ilusión de que las cosas habrían de cambiar. Quizás Catherine guardaba algún secreto, únicamente guardado para este momento, pero no pasó, siempre fue igual. Los actores de voz hacen de esta escena algo muy fuerte, y es sorprendente la evolución, desde la primera cinemática que era bien sosa e insípida dramáticamente. Pero acá somos capaces de entender y conectar con la frustración de Simon, y lo difícil que fue para Catherine cargar con tantas mentiras solo para conseguir lo que se había propuesto. De todas formas no termina ahí, se nos muestra una escena postcrédito donde Simon 4 está en el arca, porque sí, utilizamos 4 personajes distintos en este juego, pero creo que era suficiente con dejarlo en la zona oscura anterior, porque personalmente siento que le quita un poco de peso, pero la verdad es que no me voy disconforme de ninguna manera. Y no olvidemos que el Simon que quedó atrapado en el abismo puede vivir. No perfectamente, pero las instalaciones decadentes han demostrado ser en muchos aspectos autosuficientes. Podría traer a la vida a otros seres vivos, empezar una nueva civilización para mejorar las cosas ahí abajo, aunque obviamente la tarea es bastante ardua. Bueno, y con esto acaba el juego. Ha sido toda una experiencia desde el principio hasta el final, y sin duda es de esos juegos que narrativamente es tan grande que es difícil de olvidar, tanto por las grandes preguntas como la inmersión en la atmósfera.
De todas formas, les recomiendo mucho que prueben este juego, a pesar de que muchas cosas ya se han contado acá, pero está ese grado único de experiencia que se consigue con las manos en el control, y mucho más si esa clase de atmósfera tan exquisita, y de un título que se separa mucho de lo que son los videojuegos actualmente. Y no me queda más que decir muchas gracias por ver el video. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now.